La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de EPOC. Es una enfermedad prevenible y tratable. Nuestro invitado, el doctor Edward Bernal, especialista en neumología y oncología clínica. Y vamos a conocer un poquito más del EPOC en esta placa que dice lo siguiente. La EPOC es una causa importante de discapacidad. En la actualidad, millones de personas tienen un diagnóstico de EPOC y es posible que muchas más tengan la enfermedad sin saberlo. Los síntomas a menudo empeoran con el tiempo y pueden limitar la capacidad de la persona de realizar actividades cotidianas. Generalmente se diagnostican personas de edad madura o avanzada. Los tratamientos y cambios en el estilo de vida pueden ayudar al paciente a sentirse mejor, permanecer más activo y retrasar la progresión de la enfermedad. Y es justamente el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado aquí en el programa. Pero antes de comenzar, antes de presentar a nuestro invitado, tenemos que hacer algo que hacemos siempre al inicio del programa, agradecer. Quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me acompañan. Muchísimas gracias por ese apoyo y gracias a ustedes por estar aquí delante de cámaras. Y también hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. ¿Por qué agradecemos? Porque es de bien nacido ser agradecidos, porque nos hace bien, el agradecimiento hace bien. Y desde ese lugar de la gratitud hacemos este programa para vos. Bienvenidos todos, esto es El Doctor en Casa. Vamos a hacer un pequeño corte, voy a saludar a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta ya hablando de EPOC, enfermedad prevenible y tratable, con el doctor Edward Bernal. Con nuestro invitado, el doctor Edward Bernal. Él es especialista en neumología y oncología clínica. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Muchas gracias. Nosotros también muchas gracias por su tiempo en medio de tanta actividad. No, por favor, es un gusto siempre estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, y de lo que queremos hablar, EPOC, enfermedad prevenible y tratable. ¿Por qué nos asusta tanto el EPOC, doctor? Bueno, mira, me parece algo importante que es conocer la enfermedad, ¿verdad? No es muy conocida, ¿verdad? Como estaba diciendo, EPOC es realmente las siglas de lo que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad prevenible, es una enfermedad tratable, ¿verdad? Y tiene una causa muy... De pronto ahí puede ser lo que es, pero tiene una causa que a veces genera una culpa, que es principalmente el humo del cigarrillo, ¿verdad? Ah, ya. Es así. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas o cómo uno se da cuenta que tiene esta enfermedad EPOC? Bueno, como la enfermedad en sí lo que ataca es modifica los bronquios, los cierra, entonces disminuye el flujo de aire. A causa de eso vienen a aparecer los síntomas que generalmente son tos con expectoración. ¿Qué quiere decir eso? Que tos con catarro, ¿verdad? Sí. Expulsan catarro y disnea.
¿Qué es la disnea? La disnea es la sensación de falta de aire. Entonces el paciente tiene no puede respirar bien. Ese es el principal síntoma. Desesperación es eso, realmente doctor. Es así, ¿no? O sea, o sea, el paciente quiere respirar y es como que no le entra el aire. Así mismo. Depende del grado de severidad de la enfermedad, sí. Los síntomas también van a ser mayores, ¿verdad? Sí. A veces pasa desapercibido, por eso bien estaba en el Zócalo visita antes, sí. Que es una enfermedad subdiagnosticada, que muchas veces uno no percibe que tiene EPOC, ¿verdad? Y cuando ya avanza, los síntomas se hacen mucho más evidentes y uno tiene esa falta de aire al caminar 2 cuadras, al subir un segundo piso, y eso puede ir avanzando hasta ser incapacitante, como dijiste, hasta incluso tener la disnea con solo el hecho de ir al baño, ¿verdad? O sea, una persona puede tener ya EPOC, no darse cuenta porque los síntomas no es que no puede respirar, sino que se cansa un poquito, qué sé yo, y es como que uno se va acostumbrando a eso. Y cuando ya le cuesta respirar o tiene esa sensación de que no puede respirar, va al médico y ahí ustedes descubren que hacía tiempo ya que tenía el EPOC. Sí, por eso siempre me gusta dar información sobre esto, porque sí. El EPOC no siempre es diagnosticado. Pasa que con el ritmo de vida que tenemos ahora, ¿verdad? No siempre tenemos un trabajo manual. Entonces muchas veces trabajamos en la oficina, sí. En mi caso en consultorio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no caminamos mucho, no hacemos mucho esfuerzo, lo cual hace que no podamos medir, ¿verdad? No podamos medir sí. Cambios leves, incluso sí. Moderados. Cuando el cambio ya es grande, realmente ellos se dan cuenta, ¿verdad? Claro. Me hace acordar que el otro día se fue la energía eléctrica y yo vivo en un 7º piso. Tuve que subir por las escaleras. No tengo EPOC, doctor. Eso es lo único que le puedo decir. Ahí descubrí que sí, las piernas, un dolor de piernas, pero podía respirar bien. Bueno, eso es un chiste que estoy haciendo, pero de verdad es una manera en que uno puede darse cuenta. De repente, como estaba diciendo, usamos mucho transporte público o nuestros autos, todo es muy sentadito, todo es muy rápido, a un clic. Entonces, de repente, un fin de semana que decimos, bueno, vamos a caminar o vamos a hacer algo, nos falta el aire. Así es. Eso, ¿cómo sabemos si es falta de entrenamiento o si es ya un problema de las vías respiratorias? Bueno, para empezar está el antecedente previo, ¿verdad? Las causas del EPOC se definen principalmente entre 4, que son la contaminación atmosférica, algunos gases del trabajo, la combustión en espacios cerrados como el cocinar con leña o con carbón, y el principal, el cigarrillo, ¿verdad? El consumo de cigarrillo. Entonces, teniendo este antecedente previo y la falta de aire, entonces uno asocia eso y puede concluir que pueda padecer un EPOC esa persona. También están otras causas que te puedan dar eso, ¿verdad? Sí. Como la falta de entrenamiento y todo más, pero realmente es una sed de aire la que te da con el EPOC. Ahora, el tema de cigarrillo, ¿eso le hace daño y le puede dar EPOC solamente al fumador o a la persona que está en un ambiente con humo de cigarrillo? Le puede dar a ambos, Obviamente está más en riesgo la persona que fuma, sí. ¿Verdad? Pero también el fumador pasivo puede cursar con una EPOC, ¿sí? Otro dato importante para nosotros en Paraguay es la exposición a humo doméstico. Muchas veces... Los braseros, ¿verdad? Sí, y las mamás o las abuelas que cocinaron o cocinan actualmente con leña todavía, muchas veces hemos tenido en consultorio gente que llega, ¿verdad? Que refiere que su familiar, su mamá o su abuela está tosiendo hace largo tiempo, meses, años ya, y la verdad es que no estaban relacionando cuál es el problema y resulta que la señora había estado cocinando más de 20 años con leña, con carbón. Claro. Ese es un factor también importante para nosotros en Paraguay, pero claro, ninguno de estos le supera o iguala al humo del cigarrillo, que es el principal culpable del problema, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a ir conociendo un poquito más de esta enfermedad junto a nuestro invitado. Y ahora les invito a ver este primer material, por favor. ¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC? Es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable
que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y una limitación del flujo aéreo debido a alteraciones de las vías aéreas o del tejido pulmonar que están generalmente causadas por exposiciones significativas a gases o partículas nocivas. ¿Es correcto? Sí, es correcto, totalmente correcto. ¿Sí? Esas son las principales causas del EPOC. Como ya hemos mencionado, el cigarrillo es el principal causante, pero hay que tomar en cuenta el humo doméstico, ¿verdad? Las exposiciones laborales y la contaminación ambiental, cosa que todavía nosotros no tenemos tanto, ¿verdad? Más es por los dos primeros que te mencioné, ¿verdad? Ya. Bueno, pero me imagino que ha mejorado un poquito, por lo menos, el tema de que se prohíba fumar en espacios cerrados, que ahora es una legislación acá en nuestro país y que antes en el cine la gente fumaba, ¿verdad? En un ascensor, en el supermercado, en cualquier lado se fumaba. Y eso contaminaba el ambiente. Sí, la verdad que las legislaciones esas han ayudado bastante, pero todavía tenemos alguno que otro problema porque las leyes a veces están hechas, pero las personas no los cumplen. Así mismo. Entonces, un poquito de conciencia sobre su cuerpo y respeto también al cuerpo de otras personas me parece que es algo primordial, ¿verdad? Bueno, los fumadores, ¿van directo a tener un EPOC o hay fumadores que van a tener y otros fumadores que no van a tener? Mira, ¿y de qué depende? Sí, como el cuerpo humano es bastante diferente uno a otro, de hecho las personas somos bastante diferentes, entonces la forma de reaccionar con un agresor es diferente, ¿verdad? Claro. Entonces hay personas que desarrollan ya un EPOC con 10 años fumando, hay personas que lo desarrollan después de 20 años, hay algunos que lo desarrollan después de dejar de fumar, y un tiempo atrás es muy variable. Pero mientras más temprano empieces y más cantidad de cigarrillos fumes por día, es mucho más probable que inicies temprano con un EPOC, ¿verdad? Pero una de las características es la tos con catarro, ¿verdad? Sí, correcto. Y hay gente que tiene tos y catarro años y es como que se acostumbra a eso. Dicen, no, es una alergia o me resfrié, pero vos le conocés y ves que siempre está así. Sí, la verdad es notable cómo las personas pueden acostumbrarse a un síntoma cuando este inicia de forma gradual. Muchas veces uno pregunta, ¿vos tenés tos? ¿Estás tosiendo? Y te dicen, no, pero no tienes nada de tos. Sí, 4 o 5 veces en la noche, nada más, te dicen, pero eso ya no es normal, no debería estar tosiendo, yo no. Entonces ahí uno se da cuenta que esa persona ha convivido con ese síntoma hasta el hecho de llegarse a acostumbrar totalmente a él, ¿verdad? No hay que acostumbrarse a este tipo de cosas, a tener tos o a que te duela, no sé, la cintura o a que tener dolor de cabeza siempre. No tenemos que acostumbrarnos a eso. El cuerpo tiene que estar funcionando bien. Y es la manera que tiene el cuerpo de avisarnos que algo no está funcionando bien, este tipo de cosas, ¿verdad? Claro, todos los síntomas nos alertan para saber que algo no va bien, como vos dices, ¿no? Bueno, entonces a tener en cuenta, por favor. Vamos con este otro material que habla justamente de los síntomas del EPOC. Síntomas de la EPOC. Los síntomas más frecuentes de la EPOC son la disnea, falta de aire, la expectoración anormal y la tos crónica. A medida que la enfermedad empeora, pueden hacerse muy difíciles actividades cotidianas como subir escalones o llevar una maleta. ¿Está correcto, doctor? Sí, correcto. Vale la pena recalcar que estos son los síntomas más frecuentes, pero esos pueden empeorar en severidad según empeora la enfermedad, ¿verdad? Así como dijo que mencionó que se pueden hacer notorios los síntomas al subir una maleta, pero en casos de un EPOC muy severo hay personas que ya no pueden realizar sus actividades diarias, de hecho no pueden cuidarse solos, ¿verdad? Necesitan una ayuda extra o tal vez incluso pueden llegar a un tanque de oxígeno para una actividad tan sencilla como es trasladarse al baño, ¿verdad? Que son 6 o 8 pasos, ¿verdad? Sí. Puede ser desde síntomas de simplemente tos y un poquito de falta de aire hasta algo incapacitante que te deja con un cansancio permanente, ¿verdad?
Y las personas que están así en un estadio muy avanzado de la EPOC tienen que tener oxígeno. Existen criterios para dar la oxigenoterapia domiciliaria, ¿verdad? Generalmente pasa en EPOC muy severo y se hacen unos estudios en gases en sangre y cuando el paciente ya ha llegado a una insuficiencia respiratoria, entonces ya los médicos indicamos el oxígeno domiciliario, ¿verdad? O cuando el paciente desatura con cualquier movimiento también hay unos parámetros para realizar eso, no todos van al oxígeno domiciliario, pero lamentablemente algunos es tan grave su situación que tienen que llegar a eso, ¿no? Doctor, la EPOC se puede tratando una persona que tiene EPOC, ¿se puede revertir el daño o se frena nada más? Mira, los objetivos del tratamiento en la EPOC son mejorar la calidad de vida, ahí está lo que vos refieres, que es mejorar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y reducir el riesgo de muerte en cuanto a prevenir las exacerbaciones y las complicaciones en la EPOC. El EPOC o la EPOC, se puede decir de ambas formas, tiene un problema, o sea, tiene un mal basal, ¿verdad? O sea, tiene una patología basal, vale decir, una obstrucción basal, que el paciente todo el tiempo está obstruido, y aparte de eso tiene unas exacerbaciones, que son unos empeoramientos bruscos que les da a los pacientes, ¿verdad? Esos empeoran más allá de su basal, o sea, parten ya de un poquito atrás, o sea, sí, con un poquito de retraso, un poquito mal en otras palabras, a empeorar. Entonces lo que se quiere es disminuir esas exacerbaciones que hacen que el paciente empeore su calidad de vida, empeore su patología y sea motivo de consulta, internación o incluso una consulta que puede, desde una simple consulta, como que pueda salir el paciente con una receta hasta llegar a internarse o hasta llegar a una terapia intensiva, ¿verdad? Depende del grado de la severidad de la exacerbación. Yeah. El paciente que tiene que acudir a un neumólogo, tiene que acudir a su médico de cabecera cuando tiene así los primeros síntomas, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que acudir generalmente a su médico de cabecera. Él le va a sugerir que se haga un estudio, ¿verdad? O le va a sugerir que consulte con un neumólogo, ¿verdad? El estudio que se realiza para diagnosticar el EPOC es la espirometría, ¿verdad? Es uno de los principales estudios para los pacientes con este problema. A partir de ahí, según la severidad de esta, se pueden pedir otras cosas más, pero esta es la piedra fundamental en el diagnóstico del EPOC. La espirometría va a hacer que nosotros certifiquemos la obstrucción y graduemos la obstrucción. Vamos a poder decir que el paciente tiene una obstrucción leve, una moderada, severa, muy severa. Entonces, es una herramienta de mucha utilidad, ¿verdad? Nos va a servir también como seguimiento para ver cómo el paciente va al siguiente año, cómo después de un tiempo. Entonces, como mensaje es importante dejar que cualquier persona que haya sido fumador o esté fumando y tenga más de 40 años, tenga síntomas o no, debería consultar y hacerse una espirometría porque en algunos casos los síntomas no son tan evidentes y la espirometría va a revelar esto, ¿verdad? Claro. La espirometría es soplar nada más, ¿verdad? Sí, Tiene un nombre raro, pero es muy fácil, parece. Sí, la verdad que sí, a veces los nombres raros les asustan un poquito a las personas, pero vamos a informar que este es un aparatito que lo tenemos en consultorio. No lleva agujas, no duele, es un alcotest donde no te van a multar, solamente vas a salir beneficiado. Entonces se sopla un aparatito, ese va a la computadora y con eso te registra el flujo de aire, el volumen de aire en el tiempo, ¿eh? Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Continuamos hablando con el doctor Edward Bernal, él es especialista en neumología y oncología clínica, sobre el EPOC o la EPOC, enfermedad prevenible y tratable. La verdad que es la EPOC porque es la enfermedad, pero no sé por qué EPOC parece masculino y... Sí, las siglas. Y sale él, ¿verdad? Lo he escuchado decir de varias formas a colegas y todo. Entonces, EPOC. indiferente. Bueno, ahí está. Bueno, nos contaba
que una de las técnicas de prueba que uno puede hacerse para ver cómo estoy, ¿verdad? Porque, no sé, fumé durante mucho tiempo o sigo fumando, aparentemente estoy bien, no siento falta de aire, pero sería bueno ver cómo están mis pulmones y cómo están mis bronquios. Sí, correcto. Y entonces esa es la espirometría. La espirometría es rápida, se tarda unos 15 minutos, se hace soplar al paciente, el colega le dice unas maniobras que tiene que hacer para que sople en forma correcta. Después le administra un broncodilatador inhalado, ¿verdad? Y ve la reversibilidad de la obstrucción, ¿verdad? Que generalmente en EPOC, o sea, que obviamente en EPOC, para que sea el diagnóstico de EPOC, entonces mejora, pero no es totalmente reversible. Entonces la obstrucción permanece. Es por eso que decíamos que es tratable, ¿verdad? No podemos hacer que eso revierta a lo normal. Pero sí se puede medicar para que el paciente pueda tener una excelente calidad de vida y de acuerdo, y mientras más temprano, mucho mejor. Claro, claro. Bueno, ¿EPOC puede tener una persona joven también? Es muy, muy difícil que tenga una persona joven. Existe también un déficit de alfa-1 antitripsina, que es una deficiencia en personas que hacen que desarrollen más pronto la enfermedad, pero generalmente es una enfermedad de etapas medias a mayores de la enfermedad, de la vida, perdón. Claro. 40 años, 50 años, 60 años, a partir de ahí generalmente se desarrolla la EPOC, ¿verdad? Bueno, pero la buena noticia entonces es para la gente más joven que pueden prevenir, no solamente EPOC, sino un montón de otras enfermedades teniendo una calidad de vida diferente, ¿verdad? Teniendo unas elecciones más inteligentes. Claro. Que el cigarrillo, por ejemplo, que no hace nada de bien y lo único que hace es ir matándonos, cerrando, obstruyendo las arterias, los bronquios, todo. Entonces, bueno, hoy te sentís joven, fumás, no tenés ningún problema, pero pensá en tu yo del mañana. ¿Qué futuro te estás construyendo para vos mismo? Entonces, esa es la buena noticia que la gente joven puede reencauzar. Y la gente no tan joven, maduritos, que siguen con el tema de cigarrillo o a lo mejor nunca fumaron, pero están en un ambiente tóxico de humo y de todo eso. ¿Qué recomendación le damos, doctor? Bueno, todo inicia con la consulta, el diagnóstico, ¿verdad? Y de acuerdo a los resultados de estudios, de acuerdo a la serie de preguntas que le va a hacer el colega, ¿verdad? Para ver el fenotipo. La verdad que ha avanzado bastante el tema del tratamiento. Individualiza a cada persona para que sea más personalizado posible el tratamiento. Entonces le va a dar una serie de medicaciones que generalmente es inhalado, ¿verdad? El tratamiento del EPOC se utiliza broncodilatadores que vienen en forma de cartuchos presurizados, de polos para inhalar, de algunos artefactos un poquito más modernos también. También se puede utilizar comprimidos, pero el pilar son los broncodilatadores, ¿verdad? Entonces le va a dar una medicación que es un broncodilatador y le va a dar una serie de conductas que tiene que tener, ¿verdad? Primero, obviamente estamos hablando de un paciente que ya no fuma, ¿verdad? Sí. Entonces, y le va a explicar el ejercicio, es algo muy bueno para el paciente EPOC, ¿verdad? Siempre tiene que ser regido por el médico porque hay hasta cierto punto que puede ser ejercicio y no, ¿verdad? Y una dieta buena, mantener un peso adecuado, no exponerse a más riesgos o si hay o si tiene que estar expuesto a tener la protección correcta, ¿verdad? Más la medicación, el paciente va a salir adelante, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, doctor, se me ocurre, los bomberos, por ejemplo, que están siempre trabajando justamente, la mayoría de las veces con el tema de incendios y todo eso, ellos pueden tener eso o no. Mira, hay dos cosas en los bomberos. Uno, que la exposición al humo no es constante, como el de un fumador. Claro. ¿Verdad? Un fumador de 20 por día está todo el tiempo aspirando e esperando activamente hacia el pulmón y hacia adentro, ¿verdad? No evitándolo, más bien siendo que dentro lo más profundo posible. Y otro es que, bueno, por lo menos los bomberos, o sea, lo que debería hacer, tienen unas máscaras, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, que tiene una especie de filtros que ayuda a eso, para que no puedan desarrollar enfermedades, ¿verdad? Obviamente que tal vez puedan, en algunos casos, inhalar algo de humo, etcétera, ¿verdad? Pero no la cantidad suficiente y el tiempo suficiente para que desarrollen esto, ¿verdad? Más un fumador que un bombero que entra en un incendio. Sin duda. Perfecto. Bueno, vamos a ver este material, por favor, a compartirlo.
Factores de riesgo. La EPOC es prevenible. Su principal causa es el humo del tabaco, fumadores activos y pasivos. Otros factores de riesgo son la contaminación del aire de interiores, por ejemplo, la derivada de la utilización de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción, la contaminación del aire exterior, la exposición laboral a polvos y productos químicos, vapores, irritantes y gases, las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la infancia, ciertos factores genéticos como el déficit de alfa-1 antitripsina. Bueno, doctor, eso está correcto. ¿Faltó algo en No, el excelente. material? Sí, bastante claro me parece. Bueno, entonces, justamente decía, es prevenible, su causa es el humo del tabaco, es la principal, y generalmente está siempre acompañado de una tos con catarro. Sí, es lo más frecuente, lo habitual. Bueno, importante ir sabiendo estos datos, porque seguro que todo el mundo está pensando en este momento en alguien que conoce, algún familiar, o a lo mejor uno mismo, que se está viendo reflejado. Podés respirar todavía, pero te cansas más al subir las escaleras o al hacer alguna actividad que antes hacías sin ningún problema, con una tos y un catarro, y teniendo una historia de fumar, Claro. ¿verdad? Sí, me parece que los que estén viendo el programa, ¿verdad?, van a poder darse cuenta que tal vez su familiar está pasando por una de estas situaciones, ¿verdad? Tiene el antecedente de fumar o está fumando y le puede motivar a que vaya a consultar. Muchas veces los síntomas son relativamente negados también, ¿verdad? Porque siempre puede estar el hecho de que la persona que está fumando por ahí tiene un familiar que le dice no tenés que fumar, te hace mal, etcétera, y sería Sí. tipo, muchas veces no aceptan que está Sí. con tos o que tiene unos síntomas, entonces los esconden por ahí, es un poquito complicado de esa parte, Claro, ¿verdad? sí, la negación, y sobre todo cuando estás fumando, que sabes que te hace daño. Ningún fumador ignora eso, pero Claro. justamente es un vicio, por eso que cuesta tanto dejarlo. Entonces uno es como que va justificando, no me hace tanto mal, qué sé yo, no siento nada, y se está produciendo esa obstrucción. Primer paso, entonces, ir al médico. El médico va a recomendar un neumólogo. El neumólogo lo primero que le va a hacer es la espirometría, que es soplar un tubito, Sí. y ahí se ve Ahí se la ve el grado. capacidad, ¿verdad? Sí, y ahí se inicia el tratamiento. Y tenemos dos tipos de pacientes, ¿verdad? Unos que están fumando y otros que han dejado de fumar, ¿verdad? Los que están fumando, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la Claro, causa, ¿verdad? claro. Eso es lógico, pero vale la pena repetirlo, Sí. ¿verdad? Y muchos pueden hacerlo solos, ¿verdad? Y otros no lo pueden hacer solos. Para eso también existe medicación, ¿sí? Y un reemplazo de nicotina. Entonces la ayuda al paciente le da mucho más chance de éxito. El apoyo del médico, del familiar, de los amigos, el apoyo de la medicación y el reemplazo de nicotina, en total va a hacer que el paciente tenga las mayores posibilidades de éxito en dejar de fumar, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya una vez con el paciente no fumando, un paciente ya ex tabaquista, vamos a decir, ahí se inicia la medicación en realidad, ¿verdad? Doctor, en su experiencia acá en nuestro país, ¿vio muchos casos de POC? Sí, la verdad que sí, es el día a día de nuestra consulta, es una de las causas más frecuentes, al menos en mi trabajo, ¿verdad? Es muy, muy frecuente y lamentablemente algunos vienen con unas obstrucciones moderadas, severas. Son la minoría de los casos que veo con una obstrucción leve, ¿verdad? O sea, ya la mayoría Sí. viene ya... La mayoría viene por un problema, Mucho incluso por un problema que su EPOC le había causado, ¿verdad? Porque no solamente, bueno, hablamos de esos síntomas, pero Sí. también un EPOC severo te puede dar ansiedad, puede predisponer a la ansiedad, a la depresión, a la osteoporosis, problemas en la parte del corazón, especialmente en el lado derecho. O sea, hay una Claro. serie de factores. Aparte que el EPOC da en personas un poquito más adultas, que no es una persona que solo tiene EPOC, puede ser que tenga EPOC y diabetes, EPOC y una cardiopatía. Entonces el Se EPOC complica. agrava su situación y a veces su situación agrava el EPOC y entonces es algo que se suma, ¿verdad? Bueno, hay que prevenir todo esto. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita.
vuelta continuamos nuestra charla con el invitado, el doctor Edward Bernal. Él es especialista en neumología y oncología clínica. Hablamos de EPOC, que es la enfermedad prevenible y tratable, pero es una enfermedad terrible, doctor. La gente que no previene esto o no va al médico y recién va en estadios muy avanzados, son personas que ya, como usted nos contaba, no pueden hacer una vida normal de levantarse, no sé, lavarse la cara, los dientes, jugar con los hijos, Claro. salir, caminar, nada no pueden hacer. Sí, realmente existen muchas privaciones. A veces, yo he escuchado a familiares, como decimos la esposa, decirle, o el paciente decir que no, que le deje porque él es su vida y es su cuerpo, y le dice, no, también es lo mío porque yo después te voy a tener que ayudarte a levantar y a Así llevarte mismo, todas las veces al hospital y todo eso. Realmente es algo que toda enfermedad me parece que aparte de hacerle daño a una persona, le hace daño a su entorno también, Pero porque lógico. más que uno tiene que llevarle a ayudarle a cuidarle, y Sí. eso son horas de horas, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Hay que ser responsables con nuestro cuerpo y con lo que significa para nuestra familia y nuestro entorno una enfermedad. Vamos a ver ahora el siguiente material, por favor. Posibles complicaciones. Con la EPOC se pueden tener otros problemas de salud como arritmias, latidos cardíacos irregulares, insuficiencia respiratoria crónica con la necesidad de oxigenoterapia o ventilación mecánica no invasiva, insuficiencia cardíaca derecha o cor pulmonale, claudicación del ventrículo derecho, neumonía, neumotórax, insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una exacerbación, pérdida considerable de peso, desnutrición y osteoporosis. Doctor, muchas complicaciones, pero por ejemplo, ¿por qué osteoporosis? ¿Qué tiene que ver el... Mira, realmente el paciente con EPOC, contrario a lo que piensan muchas personas, te da muchas más repercusiones a nivel del cuerpo. El oxígeno está, vos sabés que el oxígeno está presente en todo, ¿verdad? Para encender el fuego necesitas oxígeno, para el metabolismo del cuerpo necesitas oxígeno. El paciente está sentado, pierde calcio, pierde masa muscular, los pacientes bajan de peso. Esto hace que no se muevan, tampoco todo paciente que no se mueve se va deteriorando. Sí. El cuerpo interpreta que no necesita más hueso, no necesita más moverse, y es una serie más de factores que se van presentando en él, ¿verdad? Claro, al no recibir el oxígeno necesario, el cuerpo se va muriendo. Así mismo es, o sea, una forma de explicarle, Sí. pero funciona te sirve para explicar de los músculos, de los huesos, del corazón Todo. y de todo lo demás, ¿verdad? Claro, no, por eso le preguntaba osteoporosis, porque si Claro. es de los huesos y lo otro es de la respiración, pensaba yo, ¿verdad? Pero es la falta de oxígeno. Sí, incluso nos dicen por qué a veces han consultado pacientes ya por un problema cardiológico causado por el EPOC y han consultado obviamente con el cardiólogo, ¿verdad? Porque Sí. lo último que pensaron era EPOC, y el problema cardiológico tenía de fondo que el paciente tenía un EPOC e hizo una insuficiencia cardíaca derecha. Vos decís, ¿por qué el corazón con el pulmón? Bueno, tiene un poquito más de sentido. ¿Por qué decir, por qué te duele la cabeza? Sí. Por ejemplo, ¿por qué te va a doler la cabeza si vos fumaste o no respiras bien? El oxígeno, Claro. el paciente no duerme bien, el cerebro no funciona bien, Claro, está todo. funcionando con baja de oxígeno y te duele la cabeza. Y funcionando con baja oxígeno, no funcionan bien todos Claro, los órganos, es o sea así. que 1000 problemas en todo el organismo. Bueno, vamos a ver este siguiente material que habla de cómo se establece el diagnóstico. ¿Cómo se establece el diagnóstico? Se requiere de una espirometría, que es una prueba de función pulmonar sencilla en la que el paciente realiza maniobras respiratorias controladas. Con esto se evalúa fundamentalmente la presencia de obstrucción en las vías aéreas. Otras pruebas funcionales incluyen la medición de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, DLCO, que informa acerca del estado del tejido pulmonar, enfisema,
el estudio de volúmenes pulmonares a fin de determinar si existe atrapamiento aéreo y o hiperinsuflación. Además, estudios como la radiografía de tórax o tomografía de tórax de alta resolución. ¿Es así, doctor? Sí, es así. La espirometría es, lo principal es la espirometría y una radiografía de tórax, pero como bien dijo ahí, hay pacientes que su severidad es mayor, lo cual nos indica que nosotros tenemos que hacer otro tipo de estudios como el DLCO. Pasa que los bronquios son los primeros en ser afectados, ¿verdad? Entonces se estrechan y no respira bien, lo que hablamos antes, pero también con el tiempo los sacos alveolares y los alveolos se van destruyendo. Entonces, ¿qué hace? Aparte que el paciente no mete bien el aire y el oxígeno, no hace el intercambio y eso te mide el DLCO también. O sea, el paciente tiene una doble falla, por así decirlo. Y también en algunos casos tenemos que recurrir a la tomografía para ver cuáles son las lesiones con mayor claridad en el pulmón, ¿verdad? Doctor, cuando hablamos del paciente que no recibe oxígeno, que ya es una enfermedad obstructiva, esto significa que hace así como para respirar y es como que está trancado, tapado el lugar por donde tiene que pasar el aire. Sí, al funcionar, al fallar el conducto de oxígeno, entonces el paciente tiene que hacer un esfuerzo extra. Sí. Es similar a que nosotros hacemos, vamos a soplar y soplamos normalmente, pero si soplamos por una pajita, por ejemplo, sí, vamos a hacer un esfuerzo extra porque sí, el diámetro es menor, ¿verdad? Pasa lo mismo en el pulmón, tiene que hacer un esfuerzo para meter y tiene que hacer un esfuerzo para sacar incluso el aire. Yeah. Generalmente la expiración es pasiva. Sí. Tiene que volver así como un acordeón, sí, pero tiene que hacer el paciente a veces esfuerzo para sacar también el aire. Perfecto. Bueno, y ahora vamos con el material que habla del tratamiento. Tratamiento. Una de las medidas más importantes que influyen en el propósito de sobrevida es el abandono del tabaco. La actividad física regular es fundamental y forma parte de la rehabilitación respiratoria. La farmacoterapia se basa en el uso de broncodilatadores que deben ser inhalados. También pueden utilizarse los corticoides inhalados, inhibidores de la fosfodiesterasa 4 y la oxigenoterapia crónica domiciliaria en el caso de ser indicada. La vacuna antigripal y la antineumocócica también son muy importantes a fin de evitar las exacerbaciones. Doctor. Sí, es así. Mira, es importante saber que para el tratamiento del EPOC existe principalmente como pilar los broncodilatadores. También existe comprimidos, ¿sí? Que solamente a algunos de los pacientes se les va a indicar, no a todos. También existe el oxígeno domiciliario, como dijo. Y también en algunos casos existen tratamientos endoscópicos e incluso cirugías de reducción de volumen para mejorar la calidad de vida del paciente. Vale decir, cuando son casos seleccionados, cuando la destrucción es tanto y está medio localizado en una zona, podemos hacer mediante una endoscopía respiratoria tapar esa zona para que esa se achique y las zonas que funcionan mejor compensen a esa zona. Entonces ganas un espacio ahí. O también si tienes una bulla grande, una bulla es un hueco grande, ese hueco no te sirve para respirar, es un hueco, una burbuja de aire pero que no va ni viene. Entonces también pueden quitar esa burbuja y eso permite que las zonas que están ventilando mejor se puedan expandir y el paciente pueda respirar un poco mejor. Otra cosa que quiero recalcar es muy fácil tomarse un comprimido o el inyectable te lo puede aplicar una enfermera o algo así. En el caso de los broncodilatadores, vienen con el inhalador. Es importante que los pacientes hagan la técnica correcta. Con una buena técnica, el medicamento va a poder entrar correctamente al pulmón y vamos a tener un buen resultado. Eso es realmente muy, muy importante, que a veces los pacientes tienen un poquito, como son mayores o otros están apurados, tienen trabajo, lo hacen a la rápida y no tienen los resultados que quisieran tener, ¿verdad? Pero con la técnica correcta realmente el beneficio es mayor. O sea, se tiene que usar aplicadores, no directamente el broncodilatador así en la boca. Sí, ¿verdad? existe el dispositivo que es el cartucho presurizado. Sí. Ese tiene que tener un aerocámara o espaciador y con una técnica correcta, entonces él va a poder
poder inhalar la totalidad. Después existen otros dispositivos donde se aspira un polvo seco y con la técnica correcta también va a poder ingresar. E incluso existen otros dispositivos más modernos como el Respimatic que también te hidra el aerosol, pero no necesitas un espaciador. Entonces el médico va a decir cuál es el que le va a ir mejor y cuál es el que le va a ir más cómodo al paciente. Entonces, para que cada paciente pueda tener más comodidad y más eficacia, ¿verdad?, en su caso, ¿no? Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar con las consultas que ustedes quieren hacer a nuestro entrevistado. Muy bien, tenemos 4 minutos, tenemos 3 preguntas a toda velocidad. Vamos con esta primera consulta, por favor. Agustín de Lambaré pregunta: tengo 45 años y 28 años de fumador. Me diagnosticaron EPOC nivel 1 y dejé de fumar. Bien, Agustín. Me cuesta un poco respirar y me canso con facilidad. ¿De qué forma puedo mejorar mi calidad de vida? Bueno, si ya le diagnosticaron, lo más probable es que le hayan hecho la espirometría y le hayan dado el tratamiento correspondiente. Los consejos para él sería que siga al pie de la letra el tratamiento, ¿verdad?, que haga de forma correcta su aerosol o el dispositivo que le hayan prescrito, según lo que le hayan prescrito a él. Ejercicio, el ejercicio siempre ayuda con la función pulmonar. La vacuna, él es joven, solamente una vacuna antigripal cada año. En cuanto a la dieta, que procure mantener un peso aceptable. Y en cuanto a las comidas, que no haga comidas muy copiosas antes de dormir. Serían las medidas. Ahí está, escuchaste ya, Agustín. Vamos con esta siguiente consulta, por favor. Arturo de San Lorenzo dice: tengo EPOC hace 8 meses y trabajo en una empresa de construcción. ¿Ese trabajo puede perjudicar mi enfermedad? Mira, no sé en qué parte exactamente trabaja él, pero supongo que está expuesto también a los polvos, ¿verdad? Mira, no hay necesidad de dejar su trabajo si él utiliza la protección correspondiente. Tendría que usar una mascarilla con filtro, ¿verdad?, y un dispositivo de válvula para que pueda exhalar correctamente. Y si él se cuida de la forma correcta, no hay necesidad ni de cambiar de trabajo ni nada, solamente hacer sus controles, usar sus cuidados y eso es todo. ¿Y esa mascarilla con filtro dónde se encuentra? ¿Dónde uno puede comprar? Mira, existen las mascarillas que se venden en los lugares de donde existen las herramientas y lugares para gente trabajadora. Ajá. Y también existen en los insumos médicos, ¿verdad? Hay una inmensidad de modelos, pero tiene que tener filtro, ¿no? Un tapaboca, no, es el tabaco que solemos usar ahí, el que te pones y... No, él tiene que usar uno que sea hermético, ¿verdad?, que filtre partículas y que tenga una pequeña válvula. Eso sería lo indicado para él, ¿verdad? Perfecto. Y la última consulta, a ver, ¿de quién y qué pregunta? Blanca de Luque pregunta: ¿el uso de cigarrillos electrónicos también puede ser causa de EPOC? Qué interesante pregunta ahora con el tema de los vapeadores. Sí, es una pregunta muy polémica, Blanca, pero te comento de que no se te puede asegurar que te dé EPOC, dado que esto es algo nuevo todavía y como vos escuchaste en todo el programa, esto se va presentando después de haber fumado un buen tiempo, una cantidad. Entonces, no te puedo asegurar que te dé EPOC, pero hay algo que sugiere que te da daño pulmonar similar al EPOC. Se han hecho algunos estudios en el catarro de pacientes que no han fumado nunca, ni son asmáticos, ni con enfermedad respiratoria, y se han visto cambios celulares similares a los del EPOC. Entonces uno puede suponer de que exista un daño también a la larga que pueda producir un EPOC, ¿verdad? Nunca, no te digo que como un cigarrillo, ni tampoco te digo que tenemos la experiencia suficiente porque es algo nuevo, pero me parece que no vale la pena arriesgarse con algo que da indicios de causar daño en tu salud. Yo creo que es como el cigarrillo en un inicio, que no se sabía el daño que hacía y que todo el mundo fumaba, hasta los médicos y todo en las películas y en todo, y después tuvo que pasar el tiempo, tuvo que morir gente para que nos demos cuenta de que hacía daño. Es así. Los vapeadores tienen químicos que no sabemos ni qué son y están ahí toda la gente más joven, la gente más grande, y bueno, entonces...
Bueno, era el doctor que tenía que decir al final, dije yo, pero es lo que yo pienso, doctor. Sí, me parece totalmente correcto. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Bueno. Me parece que es así, es algo nuevo, no lo conocemos, no esperemos los resultados para decir, no, voy a dejar esto porque había sido, te produce daño. Claro. Que no nos Perfecto. pasa así. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la presencia en el programa y lo esperamos en uno próximo. Gracias a vos, gracias a todo tu equipo. Muy contento de estar acá. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como le hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.